1656 años. Ese es el tiempo exacto que transcurrió entre Adán y el diluvio de Noé. Pero la Biblia resume toda esa era en solo unos pocos versículos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en esos 16 siglos que Dios no quiso que supiéramos? Y si te dijera que en esos años perdidos ocurrió la mayor revolución tecnológica y espiritual de la humanidad, una revolución tan peligrosa que Dios tuvo que borrarlo todo con agua? Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez te has parado a calcular cuántos años pasaron desde Adán hasta Noé? La mayoría de la gente nunca ha hecho ese cálculo. Imagina esto. Mientras lees este texto, han pasado unos 2025 años desde Cristo. En todo ese tiempo salimos de las cuevas, construimos imperios, descubrimos la electricidad, volamos, llegamos al espacio, creamos Internet. 2000 años de progreso humano ininterrumpido. Ahora imagina que alguien del futuro resumiera toda nuestra era en solo 3 párrafos. Había un hombre llamado Jesús. Después de él hubo guerras, luego llegó el fin. Toda nuestra ciencia, nuestro arte, nuestra tecnología, borrados de la historia. Eso es exactamente lo que sucedió con los 1656 años antediluvianos. Y no fue por casualidad. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si alguien resumiera toda nuestra era moderna en solo 3 párrafos, ¿cómo te sentirías? Deja tu respuesta en los comentarios. La pregunta que debería asustarnos no es ¿por qué Dios envió el diluvio? La verdadera pregunta es ¿qué descubrió la humanidad en esos 16 siglos que fue tan peligroso que Dios decidió borrar no solo a las personas, sino incluso el recuerdo de lo que lograron hacer? Génesis 4 nos da pistas que pasamos por alto, pero que cuando se conectan revelan una verdad que cambiará por completo tu visión sobre los orígenes de la humanidad. Porque en los versículos aparentemente simples sobre los descendientes de Caín se esconde el mayor secreto arqueológico de la historia, la primera supercivilización de la tierra. Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y él edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Génesis 4:17. Detente. Vuelve a leer este versículo despacio. Caín, el primer asesino de la historia, el hombre que mató a su propio hermano y fue maldecido por Dios a ser fugitivo y vagabundo en la tierra, no solo encuentra una mujer y tiene un hijo, construye una ciudad, la primera ciudad de la humanidad, y la llama con el nombre de su hijo, Enoc. ¿Te das cuenta del problema que hay aquí? ¿Cómo construye una ciudad un hombre maldito? Comenta aquí lo que crees que pudo haber pasado, pero aquí está el problema que los teólogos tradicionales evitan discutir. ¿Cómo consiguió un fugitivo maldito los recursos, la mano de obra y los conocimientos necesarios para construir una ciudad? ¿De dónde vinieron las personas que la poblaron? ¿Y por qué, en una época en la que la humanidad debía ser primitiva, pastoreando ovejas y ofreciendo sacrificios sencillos, alguien tenía ya el concepto urbanístico de una metrópoli? La respuesta está en las líneas siguientes, en la genealogía que la mayoría de nosotros leemos rápidamente, sin darnos cuenta de que no estamos leyendo solo nombres. Estamos leyendo el currículum de la primera revolución industrial de la historia. Y a Enoc le nació Irade, e Irade engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Génesis 4:18-19. Lamec. Este nombre debería llamarnos la atención, porque Lamec no fue solo un descendiente más, fue el primer polígamo de la historia.
el primer hombre en desafiar abiertamente el modelo de familia establecido por Dios. Pero eso es solo el principio. Lamech tuvo 3 hijos, y cada uno de ellos fundó un área de la civilización tan avanzada que sus efectos aún resuenan hoy en día. Si estás siguiendo, deja un comentario, porque lo que viene ahora te dejará boquiabierto. Y Ada dio a luz a Jabal. Este fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Génesis 4:20. Jabal, el padre de los que habitan en tiendas. Esto no significa que él inventó el campamento. En hebreo, la palabra utilizada aquí sugiere estructuras móviles sofisticadas, viviendas diseñadas para grupos grandes de personas. Jabal desarrolló la primera ingeniería de vivienda de la humanidad. Creó sistemas arquitectónicos que permitían a comunidades enteras moverse y establecerse rápidamente. Era logística avanzada, ingeniería civil aplicada al nomadismo. Jabal transformó tribus dispersas en civilizaciones móviles organizadas, y el nombre de su hermano era Jubal. Este fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Génesis 4:21. Jubal, el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Una vez más, no estamos hablando de alguien que inventó la música de fogata. La palabra hebrea utilizada para arpa, quínor y flauta, ugab, indica instrumentos complejos, con afinación precisa y construcción elaborada. Jubal desarrolló una acústica avanzada. Entendía las frecuencias, la resonancia, los armónicos. Jubal creó la primera tecnología de sonido de la humanidad. Pero ¿por qué es esto importante? Porque la música, en las culturas antiguas, no era entretenimiento, era tecnología espiritual. Era la forma de conectarse con dimensiones más allá de lo físico, de inducir estados alterados de conciencia, de comunicarse con entidades espirituales. Jubal no solo creó instrumentos, creó la primera interfaz tecnológica entre el mundo natural y el sobrenatural. Amigo, ¿alguna vez te has parado a pensar en ello? La música como tecnología espiritual. Comenta si esto tiene sentido para ti. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caim, maestro de toda obra de cobre y hierro, y la hermana de Tubal-Caim fue Naamá. Génesis 4:22. Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic D-List offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic D-List completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today. Aquí llegamos al punto que debería dejarnos en shock. Tubal-Caim, maestro en todo trabajo de cobre y hierro. Estamos hablando de metalurgia avanzada. Estamos hablando de aleaciones metálicas, de forja, de tecnología que, según los arqueólogos convencionales, la humanidad solo desarrollaría milenios después. Pero eso no es todo. La palabra hebrea para maestro aquí es latash, que significa alguien que afila, que corta, que moldea con precisión. Tubal-Caim no era un simple herrero, era un ingeniero metalúrgico. Entendía de temperaturas, presiones, composiciones químicas. Tubal-Caim desarrolló la primera tecnología militar de la humanidad. Y fíjense en un detalle que casi nadie percibe: cobre y hierro. Dos tecnologías que, según la cronología arqueológica tradicional, no deberían coexistir en la misma época. El cobre es anterior al hierro en siglos, pero Tubal-Caim dominaba ambos simultáneamente. Como lo ven, esto destruye toda la cronología arqueológica tradicional. Si también se han quedado impactados, dejen un en los comentarios. La respuesta está en lo que la Biblia no dice directamente, pero sugiere entre líneas.
Estos hombres no descubrieron estas tecnologías por sí mismos, les fueron enseñadas. Imagina la escena, una ciudad que surge de la nada. No chozas de barro, sino estructuras de bronce y hierro. No pastores primitivos, sino ingenieros, metalúrgicos, acústicos. No una sociedad simple, sino una civilización tecnológica avanzada. Y todo ello en solo unas pocas generaciones después de Adán. ¿Te lo imaginas? Una metrópolis tecnológica hace milenios. Si lo has imaginado, reacciona con un like, pero aquí está la pregunta que debería aterrorizarnos. Si en 7 generaciones después de Adán, los descendientes de Caín ya habían desarrollado el urbanismo, la ingeniería, la acústica avanzada y la metalurgia, ¿qué lograron hacer en los siguientes 1500 años? Amigos, esta pregunta me da escalofríos. ¿Y a ustedes? ¿Qué creen que una civilización así podría haber logrado en 1500 años? Compartan sus opiniones en los comentarios y lo más importante, ¿por qué Dios permitió que esto se desarrollara a través del linaje del asesino y no a través del linaje del justo Set? La respuesta está en el hecho de que Caín no estaba solo cuando fundó su civilización. Cuando la Biblia dice que conoció a su mujer, en el versículo 17, hay una implicación que los traductores evitan explorar. La palabra hebrea yada, conoció, a veces implica no solo una relación íntima, sino también un conocimiento compartido, un aprendizaje mutuo. ¿Y si la mujer de Caín no fuera solo una descendiente de Adán? ¿Y si ella trajera consigo conocimientos que Caín, por sí solo, nunca podría haber desarrollado? Amigos, están conectando los puntos conmigo. Esto se está volviendo aterrador. Si sienten lo mismo, dejen un aquí, porque vean, Caín fue condenado a ser fugitivo y vagabundo, pero cuando se va a la tierra de Nod, al oriente del Edén, Génesis 4:16, no se va a un desierto vacío, va a una tierra que ya tenía un nombre, Nod, una tierra que ya existía, que ya era conocida. Y si Nod no fuera solo un lugar geográfico, sino un centro de conocimiento, y si allí Caín encontrara no solo una mujer, sino una civilización que ya estaba siendo instruida por seres que sabían mucho más sobre tecnología, de lo que cualquier humano debería saber en aquella época, la Biblia nos da una pista sobre esto en Génesis 6:2, cuando menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Pero este versículo se encuentra cronológicamente mucho después de la fundación de la ciudad de Enoc. Y si los hijos de Dios ya estaban en la tierra mucho antes de lo que tradicionalmente enseñamos, ¿y si la civilización de Caín fue la primera en recibir instrucción directa de seres celestiales que decidieron intervenir en el desarrollo humano? Si esto es cierto, cambia todo lo que sabemos sobre el comienzo de la humanidad. ¿Creen que es posible? Compartan su teoría. Esto explicaría cómo Caín, un fugitivo, logró fundar una metrópoli. Esto explicaría cómo sus descendientes dominaron tecnologías que deberían haber tardado siglos en desarrollarse. Esto explicaría por qué el linaje de Caín se volvió tecnológicamente superior al linaje de Set en tan poco tiempo. Y eso explicaría por qué Dios tuvo que intervenir de manera tan drástica 1656 años después. Porque cuando los seres celestiales comienzan a enseñar tecnología avanzada a los humanos que acaban de salir del jardín del Edén, el resultado no es progreso, es corrupción. Y la corrupción, cuando no se contiene, se extiende hasta contaminar toda la creación. La ciudad de Enoc no solo fue la primera metrópoli de la humanidad, fue el primer laboratorio de hibridación entre el conocimiento celestial y la ambición humana.
Y lo que nació de ese laboratorio fue una supercivilización que hizo cosas que ni siquiera nuestra era moderna ha logrado hacer. Durante los siguientes 1500 años después de Enoc, esa civilización creció, se expandió y desarrolló tecnologías que desafían nuestra comprensión actual. Y cuando Dios miró lo que se había convertido, vio que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No era solo una cuestión moral, era una cuestión existencial. La propia definición de humano estaba siendo reescrita, y es por eso que esos 1656 años se resumieron en genealogías. Porque si supiéramos en detalle lo que realmente sucedió en esa era, entenderíamos no solo de dónde provienen las megalomanías de las civilizaciones antiguas, sino también hacia dónde se dirige nuestra propia civilización. En el próximo capítulo, descubriremos quiénes fueron exactamente esos maestros celestiales que descendieron para instruir a la humanidad, y entenderemos por qué lo que enseñaron se consideró tan peligroso que Dios decidió que era mejor destruir el mundo entero que permitir que ese conocimiento siguiera difundiéndose. Si este primer capítulo ya te ha impactado, comparte ahora. Y dime en los comentarios, ¿ya imaginabas que la Biblia escondía estos secretos? Suscríbete y activa la campana, porque el próximo video revelará quiénes fueron los verdaderos maestros de Caín. Porque los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, no aparecieron de la nada. Ya estaban observando, ya estaban planeando, ya se estaban preparando para la mayor intervención no autorizada de la historia. Y todo comenzó con una ciudad llamada Enoc. Imagínate esto. La tierra aún joven, con bosques vírgenes, ríos caudalosos y montañas que nunca habían visto la presencia humana. El hombre comenzaba a organizarse en ciudades rudimentarias, pero ya había indicios de que algo mucho más grande estaba sucediendo. No se trataba solo de inventos humanos. Había maestros ocultos, profesores invisibles que observaban desde lo alto. La Biblia llama a estos seres hijos de Dios. El libro de Enoc los llama vigilantes, y la historia que protagonizaron es tan inquietante que fue prohibida del canon oficial de las Escrituras. Haz una pausa un momento. ¿Has oído hablar del libro de Enoc? Escribe en los comentarios, ¿crees que este libro debería estar en la Biblia o no? Según el libro de Enoc, unos 200 ángeles descendieron del cielo en la antigüedad. No vinieron en misión divina, no fueron enviados por Dios. Ellos eligieron descender. Liderados por un ángel llamado Semiasa, hicieron un juramento en el monte Hermón. Allí se unieron en un pacto: abandonar el lugar celestial, tomar mujeres humanas y enseñar secretos prohibidos. El texto dice que tuvieron miedo. Semiasa les advirtió, quizás solo yo sufra por la transgresión. Pero todos respondieron, hagamos un juramento y unámonos con maldiciones, para que no demos marcha atrás hasta cumplir lo que hemos decidido. Y así lo hicieron. 200 ángeles de luz y poder inconmensurables se convirtieron en maestros rebeldes de la humanidad. Respira hondo conmigo. ¿Te imaginas el impacto que esto tuvo? Seres celestiales con conocimientos milenarios descendiendo a la tierra para enseñar secretos que no pertenecían al hombre. Y aquí comienza la parte que muchos ignoran. No vinieron a enseñar a adorar a Dios. Vinieron a traer tecnología prohibida. Azazel enseñó a los hombres a trabajar metales preciosos, a forjar armas, a crear armaduras, a transformar minerales en poder bélico. También enseñó a las mujeres a usar cosméticos, maquillaje, adornos, no solo por vanidad, sino por la magia de la seducción. Semiasa enseñó encantamientos, fórmulas ocultas, artes de brujería. Baraquel reveló los secretos de la astrología. Cocabel enseñó los signos de las estrellas.
Penemue mostró las artes de la escritura, la manipulación de símbolos, el conocimiento que podía controlar las mentes. Sariel enseñó los movimientos de la luna y el control de los ciclos naturales. Cada maestro aportó un conocimiento que parecía liberador, pero que ocultaba una prisión. Y te pregunto, si hoy alguien te ofreciera acceso a un conocimiento capaz de cambiar tu vida para siempre, pero con consecuencias espirituales irreversibles, ¿lo aceptarías? Responde en los comentarios. La Biblia resume en una frase lo que el libro de Enoc detalla con riqueza. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Génesis 6:2. No se trataba solo de un matrimonio, era una unión prohibida. Seres celestiales se unieron a mujeres humanas, y de esa unión nacieron criaturas que nunca deberían haber existido. Los Nefilim, gigantes, seres híbridos, ni totalmente humanos, ni totalmente celestiales. Criaturas de estatura descomunal, inteligencia sobrenatural y apetito insaciable. El libro de Enoc describe: devoraron el trabajo de los hombres hasta que éstos ya no pudieron sostenerlos. Entonces, los gigantes se volvieron contra los hombres, para devorarlos. Sí, has leído bien. Se convirtieron en depredadores de la propia humanidad. Haz una pausa ahora y dime, ¿has oído hablar antes de los Nefilim? ¿Crees que realmente existieron o crees que son solo un mito? Ahora piensa conmigo, si ya hemos visto que el linaje de Caín tenía urbanismo, metalurgia, música espiritual e ingeniería de la vivienda, imagina eso multiplicado por la enseñanza de los vigilantes. La humanidad no solo estaba evolucionando, sino que estaba saltándose etapas enteras. En pocas generaciones ya se conocía la astronomía, la magia, la metalurgia avanzada, las técnicas de guerra y la manipulación genética. Era como darle tecnología nuclear a un niño. Era como poner secretos cósmicos en manos de hombres que aún estaban aprendiendo a plantar trigo. ¿Puede visualizar el peligro? Comente si cree que nuestra generación está viviendo algo similar, pero no piense que estos maestros salieron impunes. El libro de Enoc dice que los ángeles santos, Miguel, Gabriel y Rafael, subieron a la presencia de Dios y clamaron: la tierra gime por la violencia de los hombres. Todo lo que los vigilantes han enseñado está corrompiendo la creación. Y entonces llegó la sentencia. Los vigilantes serían encadenados en abismos a la espera del juicio final. Sus hijos híbridos, los Nefilim, serían destruidos por la propia violencia que habían sembrado. Pero aunque fueron encarcelados, el daño ya estaba hecho. El conocimiento ya se había difundido. La humanidad ya tenía en sus manos secretos que no podía controlar. Ahora quiero que conectes los puntos conmigo. Todas las culturas antiguas hablan de dioses que descendieron del cielo y enseñaron tecnología. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los egipcios hablaban de los Neteru, los griegos hablaban de los titanes, los pueblos nativos de América hablaban de los hombres pájaro,
¿Y si todos se refirieran a la misma historia, no de dioses, sino de los vigilantes rebeldes? ¿Crees que es una coincidencia que todas las civilizaciones tengan este recuerdo? ¿O crees que es una prueba de que todos bebieron de la misma fuente? Da tu opinión. Si en el capítulo 1 vimos cómo Caín fundó una civilización avanzada, ahora vemos quién realmente impulsó ese avance, los vigilantes. No solo observaron, intervinieron, crearon híbridos, moldearon una supercivilización que creció durante los 1656 años perdidos. Y en el próximo capítulo exploraremos el resultado directo de esta intervención, las tecnologías prohibidas. ¿Qué hicieron exactamente los hombres con lo que recibieron de los vigilantes? ¿Cuáles fueron las consecuencias prácticas de esta mezcla entre el conocimiento celestial y la ambición humana? No vas a creer hasta dónde llegaron. Si este capítulo te ha impactado, deja un comentario diciendo cuál de estas enseñanzas de los vigilantes te asusta más. La magia, la guerra, la seducción o la creación de los Nefilim. Porque en el próximo capítulo abriremos la caja de Pandora, la tecnología prohibida que llevó a Dios a decretar el reinicio de la humanidad. Imagina que despiertas en un mundo en el que todo lo que sabes sobre historia es incorrecto, donde las civilizaciones que creíamos primitivas ya dominaban secretos que hasta hoy nuestra ciencia no puede explicar. Esto no es un guión de ciencia ficción. Es la realidad de los 1656 años perdidos de la humanidad. Los vigilantes no descendieron solo para casarse con mujeres, descendieron para enseñar, y lo que enseñaron hizo que la humanidad avanzara siglos en solo unas pocas generaciones. Pero ese avance no fue neutral, tenía un propósito: corromper la creación. Antes de continuar, pausa el video y responde. ¿Qué tecnología moderna crees que si se usara sin límites podría destruir a la humanidad en pocos años? ¿Las armas nucleares, la inteligencia artificial, la ingeniería genética? Déjalo en los comentarios. Ahora retroceda conmigo en el tiempo. Las generaciones posteriores a Caín y los vigilantes comenzaron a construir no solo ciudades, sino maravillas imposibles. Gigantescos megalitos se alzaron desde la tierra. Estructuras como pirámides, zigurats y templos alineados con las estrellas surgieron en todos los rincones del planeta. Y aquí está la pregunta intrigante. Incluso con toda nuestra tecnología, máquinas, computadoras y cálculos modernos, todavía no sabemos cómo construir muchos de estos monumentos. Cómo se cortaron con precisión láser bloques de cientos de toneladas y se transportaron kilómetros sin ruedas ni acero. ¿Te das cuenta del misterio? Civilizaciones supuestamente primitivas poseían una ingeniería que supera a la nuestra. Si alguna vez te han intrigado las pirámides o Stonehenge, comenta aquí. Pero los vigilantes no solo enseñaron a levantar piedras, trajeron conocimientos sobre genética e hibridación. El libro de Enoc y otras tradiciones antiguas sugieren que los Nefilim experimentaron con cruces prohibidos, hombres mezclados con animales, criaturas híbridas que llenaron la tierra de aberraciones. Los pueblos antiguos hablan de centauros, minotauros, hombres escorpión, aves humanas. ¿Son solo mitos? ¿O serían recuerdos distorsionados de esos experimentos genéticos antediluvianos? Piénsalo conmigo. Hoy, en 2025, ya tenemos la capacidad de editar el ADN con CRISPR, de crear embriones híbridos entre humanos y animales en laboratorios. Si hemos logrado esto en solo unas décadas de ciencia moderna, ¿qué impediría a una civilización con conocimientos celestiales haber hecho lo mismo hace miles de años? Ahora respóndeme, ¿crees que estos mitos de monstruos son solo fantasía o registros reales de experiencias antediluvianas? Y no se detuvo ahí.
Estos maestros prohibidos enseñaron el control de los cielos y la tierra, conocimientos sobre meteorología, ciclos lunares, astronomía, no solo para contemplar las estrellas, sino para manipular la creación. Los textos antiguos hablan de pueblos que controlaban las lluvias, que hacían caer fuego del cielo, que manipulaban los vientos. Imagina una civilización que ya dominaba formas primitivas de ingeniería climática. Hoy en día, con satélites y supercomputadoras, apenas podemos predecir con precisión el clima de una semana. Y ellos, sin nada de eso, ya realizaban hazañas de manipulación atmosférica. ¿Te imaginas el impacto que esto tendría en una sociedad antigua? Un líder que controlara el clima sería visto como un dios. Y tal vez ese sea el secreto. Los vigilantes se hicieron adorar como dioses porque entregaron al hombre las llaves del poder que solo pertenecían al Creador. Pero lo más aterrador aún está por venir. Estos hombres no solo aprendieron a manipular la genética o el clima, abrieron portales espirituales. El libro de Enoc y las tradiciones sumerias hablan de portales entre dimensiones, lugares donde el cielo y la tierra se tocaban. Los sigurats se llamaban puertas de los dioses. El propio nombre Babel significa puerta de Dios. No se trata de una metáfora. Estamos hablando de tecnología espiritual, templos, música, fórmulas que abrían brechas en el tejido de la realidad para que las entidades del mundo espiritual se manifestaran. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces vemos en la Biblia a hombres tratando de construir torres, templos o estatuas para llamar a los dioses a la tierra? ¿Y si todos esos esfuerzos fueran ecos de una ciencia antediluviana olvidada, transmitida de generación en generación como religión? Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Respira hondo. Esto es profundo. Pero quiero que comentes ahora. ¿Crees que los portales espirituales realmente existen? Y aquí está el punto crítico. Esos 1656 años no fueron solo un periodo de crecimiento cultural. Fueron un salto tecnológico y espiritual tan grande que Dios tuvo que intervenir. Imagina, ingeniería avanzada, manipulación genética, control del clima, portales dimensionales, armas de guerra sofisticadas, todo esto en manos de hombres que ya estaban moralmente corruptos, guiados por ángeles rebeldes. ¿Puedes sentir el peso de esto? Nosotros, con toda nuestra ciencia, aún no hemos alcanzado todo lo que ellos tenían. Esto explica por qué tantas ruinas antiguas parecen imposibles. Esto explica por qué las mitologías de todos los pueblos hablan de las mismas cosas: gigantes, dioses que descendieron, monstruos híbridos, templos cósmicos. No eran leyendas. Eran recuerdos de una civilización real, una civilización prohibida, pero había un problema aún mayor. Esa tecnología no solo era peligrosa para los hombres, era una amenaza para el propio plan de Dios. Porque si la humanidad corrompía totalmente el ADN, si toda la carne se contaminaba, ya no habría espacio para el nacimiento del Mesías.
La promesa de un Salvador, hecha allá en el Edén, corría el riesgo de ser destruida. Por eso, Génesis 6 dice, Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda la carne. No solo la moralidad, sino la esencia biológica misma de la creación estaba siendo adulterada. ¿Entiendes ahora por qué Dios no podía esperar más? En el próximo capítulo nos sumergiremos en el juicio. No solo entenderemos lo que hicieron los hombres, sino también por qué Dios tuvo que intervenir de manera tan radical con el diluvio. Si este capítulo te ha abierto los ojos, comenta cuál de estas tecnologías prohibidas te asusta más. La manipulación genética, el control del clima, los portales espirituales o la construcción imposible de los megalitos. Porque en el próximo capítulo entenderemos por qué, ante todo esto, Dios decidió que ya no había vuelta atrás. El reinicio era inevitable. Imagina un mundo donde la violencia no era la excepción, sino la regla, donde los gigantes caminaban entre los hombres, devorando sus cosechas, sus animales e incluso sus familias, donde los sacerdotes entonaban cánticos para abrir portales a entidades desconocidas, donde los reyes eran adorados como dioses, sostenidos por monstruosos híbridos que patrullaban las calles. Así era el mundo antes del diluvio, una civilización que se volvió tan poderosa y tan corrupta que el propio Creador declaró, basta. Pero aquí está el detalle que casi nunca mencionamos. El problema no era solo moral. Era existencial. La propia definición de lo que significa ser humano estaba en peligro. Haz una pausa ahora y responde en los comentarios. ¿Crees que Dios destruyó el mundo antiguo solo por pecados como la violencia y la inmoralidad? ¿O había algo mucho más profundo sucediendo? El texto bíblico es directo. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque todo ser viviente había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. Toda carne. No solo la humanidad, sino también los animales, las criaturas, incluso el orden biológico de la creación estaba siendo alterado. Los híbridos eran solo la cara visible de una corrupción que afectaba al ADN de toda la tierra. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? No era solo violencia, no era solo idolatría, era un ataque directo al proyecto original de Dios. El libro de Enoc describe cómo los hombres clamaron al cielo, incapaces de resistir la tiranía de los gigantes. Los Nefilim, con su apetito insaciable, devastaron los campos, destruyeron ciudades enteras y convirtieron el planeta en un campo de sangre. Y entonces los ángeles fieles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, llevaron el clamor ante Dios. Dijeron, la tierra gime. Los hombres no pueden soportar el peso de esta corrupción. Incluso, los cielos se han mancillado con las abominaciones que los vigilantes han enseñado. ¿Puedes sentir la intensidad de esta escena? El tribunal celestial reunido, analizando la corrupción de la creación. Y llegó la sentencia, primero contra los vigilantes. Serían encadenados en abismos oscuros, privados de la luz hasta el día del juicio final. El líder rebelde, Semiasa, y sus compañeros fueron encarcelados bajo las montañas, sellados con cadenas eternas. Luego, contra los Nefilim. Dios no permitiría que su descendencia contaminara la tierra para siempre. Serían destruidos por el propio diluvio que se avecinaba, ahogados por las aguas que barrerían el planeta. Pero aún había un plan de preservación. Dios miró y encontró a un hombre, no un gigante, no un híbrido, no alguien corrompido por el ADN alterado, sino un hombre puro en su generación, Noé. Y aquí hay algo que muchos ignoran. La palabra generación, en Génesis 6:9, no se refiere solo a la moralidad.
El término hebreo Toledot puede significar linaje, descendencia. Es decir, Noé no solo era justo espiritualmente, sino que también era genéticamente íntegro, sin contaminación de la corrupción de los vigilantes. ¿Habías pensado en eso? Que la preservación de Noé no fue solo una cuestión moral, sino también biológica. Comenta si eso tiene sentido para ti. Pero antes de que llegaran las aguas, Dios decretó algo terrible: el fin de toda la civilización. Piénsalo. Ciudades, monumentos, templos, tecnologías, música, armas, portales, todo debía ser borrado, y tal vez esa sea la parte más impactante. El diluvio no fue solo un castigo, fue un reinicio. Haz una pausa aquí y reflexiona conmigo. Si hoy Dios decidiera reiniciar nuestra civilización, ¿qué se perdería? Satélites, aviones, internet, electricidad. ¿Podrías imaginar el futuro contando nuestra era en solo 3 versículos? Ahora regresa al mundo antiguo. Hombres y mujeres viendo cómo se oscurecía el cielo, nubes cargadas, truenos nunca vistos, relámpagos que iluminaban ciudades enteras. Los gigantes, en su arrogancia, tal vez se burlaban, creyendo que nada podía destruirlos. Pero cuando se rompieron las fuentes del abismo y se abrieron las compuertas del cielo, no hubo ejército, magia o tecnología que resistiera. Imagina el pánico, los templos siendo engullidos por las aguas, megalitos cayendo como juguetes, híbridos luchando por sobrevivir, pero siendo tragados por las olas, sacerdotes clamando a los dioses que nunca respondieron. Y en medio de todo eso, solo una familia a salvo dentro de un arca. ¿Puede visualizar esta escena? Si puede, reaccione con un like y un comentario. Pero el juicio no se detuvo solo en la destrucción. Llevaba consigo un mensaje para el futuro. Los hombres que sobrevivieron al diluvio se llevaron consigo fragmentos de la memoria de esa era. Es por eso que culturas de todo el mundo tienen mitos sobre un gran diluvio, sobre gigantes que perecieron, sobre dioses que fueron encarcelados. Cada pueblo guardó pedazos de la verdad, como ecos de un trauma colectivo. Y la lección era clara. Cuando la humanidad intenta ser como dioses sin Dios, el resultado es siempre la destrucción. Y aquí llegamos a la pregunta que debe inquietarnos. Jesús dijo en Mateo 24:37, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Si los días de Noé estuvieron marcados por la hibridación, la corrupción genética, la violencia, la idolatría y la manipulación espiritual, estamos viviendo algo similar hoy en día. Piénsalo conmigo, estamos jugando con el ADN, la clonación, la inteligencia artificial, la manipulación climática, las armas de destrucción masiva. Estamos abriendo portales digitales que conectan al mundo entero en segundos. Estamos cada vez más cerca de repetir la arrogancia de los vigilantes. ¿Crees que estamos reviviendo los 1656 años, pero en una versión moderna? This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Deja tu opinión en los comentarios. En el próximo capítulo revelaremos por qué Dios no solo
destruyó la civilización antediluviana, sino que también borró casi por completo sus huellas de la historia. ¿Por qué permitió que solo quedaran fragmentos ocultos en mitos y ruinas? Si este capítulo te impactó, comenta ahora qué imagen más fuerte quedó en tu mente. Los vigilantes encadenados, los nefilim ahogados o toda la humanidad siendo reiniciada por las aguas. Porque lo que viene a continuación mostrará la verdadera razón detrás del silencio de Dios sobre los 1656 años. Imagina despertar en un mundo silencioso, sin ciudades, sin templos, sin gigantes caminando entre los hombres, solo un inmenso océano cubriéndolo todo, el horizonte sin fin, cielo y agua. Esa fue la realidad de Noé cuando terminó el diluvio, pero aquí está el punto que debemos entender. El diluvio no fue solo un castigo, fue un reinicio divino. Dios no solo destruyó la civilización antigua, borró sus huellas, como si dijera, lo que construyeron sin mí no debe permanecer. Haz una pausa aquí y responde en los comentarios. ¿Crees que Dios aún podría hacer un reinicio como ese hoy si la humanidad sobrepasara límites irreversibles? La Biblia lo relata de forma sencilla, y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24. Pero detente e imagina, 150 días. Casi 5 meses de mundo sumergido, sin ciudades, sin monumentos, sin seres híbridos. Toda la gloria antediluviana, sepultada bajo toneladas de lodo y agua. Por eso se borraron los 1656 años. No quedaron bibliotecas, no quedaron templos, no quedaron archivos, solo ruinas enterradas que aún hoy nos confunden. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez esa sea la razón de tantas construcciones imposibles repartidas por el mundo? Pirámides, megalitos, templos subterráneos, fragmentos de una era que Dios quiso ocultar. Ahora piensen conmigo. Cuando las aguas comenzaron a bajar y el arca descansó sobre los montes de Ararat, Noé y su familia no solo estaban sobreviviendo, estaban reiniciando la humanidad. Era como si Dios dijera, ustedes son la nueva creación. Olviden lo que pasó, comiencen de nuevo. Y lo primero que hizo Noé al salir del arca no fue construir una ciudad, no fue levantar un palacio, no fue fundar una civilización tecnológica. Construyó un altar. Y Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Génesis 8:20. ¿Notas la diferencia? Mientras que Caín construyó una ciudad y un sistema humano, Noé construyó un altar y adoró al Creador. Haz una pausa ahora y comenta, si tuvieras la oportunidad de empezar de cero, ¿qué sería lo primero que harías? Y fue en ese momento cuando Dios hizo un pacto. Estableceré mi alianza con ustedes y nunca más toda carne será destruida por las aguas del diluvio. Génesis 9:11. Y como señal de esta alianza, puso el arco iris en los cielos, no como simple belleza, sino como recordatorio eterno de que nunca más habría un reinicio global por medio de las aguas. Pero aquí está la parte que muchos ignoran. El pacto no prometía que nunca habría otro reinicio, solo prometía que no sería con agua. ¿Alguna vez lo has pensado? Que tal vez el próximo reinicio no sea acuático, sino de otra forma. Ahora vamos a un detalle aún más profundo. ¿Por qué Dios borró casi todos los rastros de esa civilización? Si hubiera querido, podría haber conservado monumentos, registros, ciudades enteras como testimonio. Pero no lo hizo. Permitió que los restos quedaran enterrados, fragmentados, ocultos en mitos. Quizás porque si tuviéramos acceso completo a esa ciencia, caeríamos en los mismos errores.
quizás porque la humanidad no resistiría la tentación de repetir el pecado de los vigilantes. Por eso hoy miramos Göbekli Tepe, Stonehenge, las pirámides y nos quedamos en shock. Sabemos que algo anda mal con la cronología, pero no tenemos todas las piezas. Dios quiso que fuera así, y aquí está el paralelo aterrador. Así como Dios reinició el mundo antiguo, Jesús advirtió que el fin de los tiempos sería como en los días de Noé. Es decir, antes del fin habrá nuevamente una era de corrupción genética, violencia, idolatría tecnológica y contacto con entidades espirituales. Una era tan peligrosa que exigirá la intervención directa de Dios. Piénsalo conmigo. Estamos manipulando el ADN, clonando seres, hablando de editar embriones, creando inteligencias artificiales que piensan por sí mismas, explorando el espacio en busca de contacto con otros seres. ¿No te suena familiar? Deja aquí tu opinión. ¿Crees que estamos llegando de nuevo al límite de un nuevo reinicio? Y recuerda, cuando Noé salió del arca, no reconstruyó el mundo antiguo. Comenzó algo nuevo. Esta es la mayor lección del diluvio. Dios no restaura lo que está completamente corrompido. Lo borra y lo crea de nuevo. Esto debería hacernos temblar. Porque si el mundo actual repite la corrupción de los 1656 años, tal vez el próximo reinicio esté más cerca de lo que imaginamos. En el próximo capítulo, investigaremos por qué Dios se empeñó en dejar fragmentos de la memoria antediluviana esparcidos por las culturas del mundo. ¿Por qué permitió que los mitos del diluvio, los dioses caídos y los gigantes sobrevivieran en casi todas las tradiciones? ¿Son estos fragmentos solo recuerdos o advertencias? Si este capítulo te ha interesado, comenta ahora. ¿Crees que el próximo reinicio será físico, espiritual o ambos? Porque en el próximo capítulo revelaremos por qué el silencio de Dios sobre los 1656 años puede ser la clave para entender nuestro propio futuro. Imagina un mundo entero conectado no por internet, sino por recuerdos. Pueblos separados por océanos, sin barcos modernos, sin satélites, sin aviones, y sin embargo todos cuentan la misma historia. Dioses que descendieron del cielo, enseñaron tecnología, crearon gigantes y fueron recordados como fundadores de civilizaciones. ¿Coincidencia? ¿O todos contaban, de diferentes maneras, el mismo episodio real? Haz una pausa aquí y responde en los comentarios. ¿Crees que es posible que diferentes mitologías sean solo fragmentos de una única verdad? Cuando miramos los registros antiguos, la repetición es evidente. En Mesopotamia, los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses que descendieron de los cielos, para enseñar agricultura, escritura y astronomía. Decían que su civilización no comenzó lentamente, sino de repente, porque estos seres trajeron consigo todo el conocimiento ya preparado. En Egipto, los antiguos mencionaban a los Neteru, dioses que gobernaron antes que los faraones. Los textos antiguos hablan de un período llamado Sep-Tepi, el tiempo primordial, cuando las deidades caminaban entre los hombres y les entregaron los fundamentos de la ingeniería y la religión. Mendinase, Grecia. Las historias hablan de los titanes, una raza de gigantes que precedió a los dioses olímpicos. Eran seres poderosos, hijos del cielo y la tierra, derrotados por Zeus y arrojados al Tártaro. En América, pueblos como los mayas y los aztecas hablaban de dioses que vinieron del cielo en serpientes aladas y enseñaron calendarios y astronomía avanzada. Los incas veneraban a Viracocha, el maestro blanco que vino de las aguas. En la India, los Vedas describen a los devas y asuras,
seres celestiales que guerreaban entre sí e interactuaban con los hombres, aportándoles ciencia, armas y poderes. En todas estas tradiciones encontramos el mismo patrón: seres venidos de las alturas que enseñaron tecnología y fueron adorados como dioses. Ahora dime, ¿crees que todos estos pueblos inventaron historias iguales por casualidad o estaban describiendo a los mismos vigilantes que menciona la Biblia? El libro de Enoc nos da la clave. No llama a estos seres Anunnaki, titanes o Neteru, los llama vigilantes. 200 ángeles que abandonaron su posición celestial para mezclarse con los hombres y corromper la creación. Es decir, todas estas culturas estaban preservando fragmentos de la memoria antediluviana. No estaban creando religiones diferentes. Estaban transmitiendo recuerdos fragmentados de lo que sucedió en los 1656 años borrados. Imagina esto como un espejo roto. Cada cultura tiene un pedazo, una astilla que refleja parte de la verdad, pero cuando las unimos todas, vemos la imagen completa, los vigilantes. Pero aquí está la parte aterradora. Estos pueblos no solo recordaban a los vigilantes como maestros, los adoraban como dioses. Los sumerios construyeron templos para Enki y Enlil. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 18 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at CokeURL.com/soccer rules.